Una solución o bien una disolución se le conoce como un sistema homogéneo, fraccionable, en el cual está formado por dos o más sustancias puras y miscibles. Una solución simple tiene dos componentes que se disuelven, o también como el menos abundante en la solución, y un disolvente el cual es el agente de la disolución. Ahora bien, los coloides son mezclas intermedias entre las soluciones y las suspensiones. Las partículas en los coloides son más grandes que las moléculas que forman las soluciones. La fase dispersa en la que se halla en una menor proporción, o sea, se refiere a las soluciones que no interactúan con moléculas de agua. Ahora bien, el efecto Tyndall es fenómeno por el cual se manifiesta la presencia de partículas coloidales. Es una disolución o un gas a dispersar o esparciar la luz. Una emulsión consiste en la unión más o menos homogénea de dos líquidos inmiscibles, lo que significa que no se mezclan totalmente el uno con el otro. Los agentes emulsificantes son aditivos, los cuales hacen posible que líquidos normalmente inmiscibles, como por ejemplo el aceite y agua, se mezclan y formen una emulsión. Los materiales que utilizaremos para llevar a cabo cada uno de estos experimentos serán 2 huevos, 100 mililitros de aceite, puede ser vegetal o de canola, 500 mililitros de vinagre, una pizca de sal, un vaso de leche, vinagre blanco, agua y un sobre de maicena. Ahora bien, las herramientas de trabajo que utilizaremos serán 4 vasos de precipitado, una lámpara, puede ser con el teléfono, un recipiente tipo bowl, un batidor tipo globo, guantes de látex puede ser, cubrebocas, cofia, bata, frasco para guardar, de preferencia que sea un aproximado de 500 mililitros, y como último una taza medidora o bien una taza normal para cocinar. Los sistemas dispersos son mezclas de dos o más sustancias en las que existe una fase dispersa y una fase dispersante que, generalmente, interviene en mayor proporción. Puede ser de dos tipos, heterogéneos y homogéneos. En este último es importante medir la concentración. Una disolución es la mezcla homogénea de dos o más componentes que reaccionan entre sí y que se encuentran en propiedades variables. Las disoluciones tienen dos elementos, las cuales son un solvente o disolvente, que es en el que se disolverá el soluto y que generalmente está presente en mayor proporción. Por su parte, el soluto es el compuesto que se disolverá en la mezcla. En química, un coloide, o también llamado suspensión coloidal o dispersión coloidal, es un sistema físico-químico compuesto por dos fases, una continua, normalmente fluida, y otra dispersa en forma de partículas, por lo general sólidas, de tamaño mesoscópico, a medio camino entre los mundos macroscópicos y microscópicos. Así, se trata de partículas que no son apreciables a simple vista, pero mucho más grandes que cualquier molécula. En el ámbito de la química, una suspensión, farmacia, se conoce por suspensión a un compuesto heterogéneo que surge de la mezcla de una sustancia líquida con un coloide, esto es, de un producto sólido pulverizado en partículas mínimas. Este tipo de mezclas recibe este nombre debido a que las partículas no se hacen homogéneas con el líquido. A pesar de le sirve de canal o vehículo.
es decir, las partículas permanecen suspendidas en el líquido. Una emulsión es una mezcla estable imputable si se le agrega un emulsionante y homogénea de dos líquidos que normalmente no pueden mezclarse, son inmiscibles entre ellos, como aceites varios tales como el aceite y el agua. Cuando estos dos líquidos están en un mismo recipiente, se le denominan fases. Ejemplos comunes de emulsiones son la leche, la mayonesa y el fluido de corte que se emplea en la metalurgia. Las emulsiones pueden ser coloides reales o mezclas menos estables, como ciertos aliños de ensalada. Un agente emulsificador, también llamado emulgente y emulsificante, es un emulsionante. Es una sustancia o compuesto químico que se utiliza para ayudar a preparar y estabilizar emulsiones. Una emulsión es un líquido de aspecto lechoso que contiene una suspensión pequeña de partículas o gotas de otra sustancia insolubles en aquel. Esto quiere decir que son sustancias que evitan que líquidos que normalmente no se mezclan se separen en fases fácilmente distinguibles a simple vista. La miscibilidad es la habilidad de dos o más sustancias líquidas para mezclarse entre sí y formar una o más fases. O sea, mezcla es el conjunto de dos o más sustancias puras. Cuando dos sustancias son insolubles, ellas forman fases separadas cuando son mezclas. La miscibilidad define cómo las sustancias se combinan o mezclan para formar una disolución homogénea sin precipitados. La miscibilidad suele referirse más a menudo a los líquidos, pero también puede aplicarse a las fases gaseosas y sólidas. Ahora voy a mencionar las propiedades físicas y químicas del agua. El agua tiene varias propiedades físicas interesantes. Por ejemplo, es líquida a temperatura ambiente, lo que la hace muy versátil y útil para una variedad de propósitos. El agua también tiene una alta capacidad calorífica, lo que significa que puede absorber y retener una gran cantidad de calor antes de calentarse. Además, el agua es única en el sentido de que su densidad máxima se alcanza a 4 grados Celsius, lo que explica por qué el hielo flota en el agua. Como bien sabemos, la fórmula química es H2O, un átomo de oxígeno ligado a 2 de hidrógeno. La molécula del agua tiene carga eléctrica positiva en un lado y negativa en el otro, propiedad que ocasiona que sus moléculas se unen entre sí. Tienen carácter dipolar, o sea, las moléculas de agua se orientan en torno a las partículas polares o iónicas, formando una envoltura de sobotación. Esto se traduce en una modificación de las propiedades de estas partículas. Contiene minerales y nutrientes de gran valor. El agua pura tiene un pH neutro de 7, lo cual significa que no es ácida ni básica. Reacciona con los óxidos ácidos, los óxidos básicos y el metal. Cuando se une el agua y las sales, se forman los hidratos. Ahora hablaremos de las propiedades físicas y químicas del aceite. Las propiedades físicas más caracterizadas logran ser 5, las cuales son la densidad, la cual varía dependiendo del tipo de aceite, pero generalmente es menor que la del agua. La segunda, que es la viscosidad. La mayoría de los aceites son líquidos viscosos a temperatura ambiente. La tercera, que es punto de fusión y punto de ebullición. Dependen del tipo de aceite, pero tienden a tener puntos de fusión y ebullición más bajos que el agua. La 4, que es la solubilidad. La mayoría de los aceites son insolubles en agua, pero solubles en solventes.
orgánicos como el alcohol o el éter. Y como último, el color y el olor. Varían según el tipo de aceite, desde incoloro hasta amarillo dorado y desde inodoro hasta tener un aroma característico. Ahora, las propiedades químicas son 4. La primera, que es la reactividad. Los aceites pueden reaccionar con otros compuestos químicos como oxidarse en el oxígeno del aire. La segunda, que es el índice de yodo, indica la cantidad de yodo que puede absorber un aceite y está relacionado con su grado de insaturación. La tercera, que es la composición de ácidos grasos. Los aceites contienen una variedad de ácidos grasos que determinan sus propiedades físicas y químicas como la saturación y la estabilidad. Y como último, el poder calorífico, que prácticamente es de que los aceites son combustibles y tienen un poder calorífico que puede ser aprovechado en procesos de combustión. A continuación hablaré de las propiedades físicas y químicas del vinagre. El vinagre, que es una solución acuosa de ácido acético, tiene tanto propiedades físicas como químicas interesantes. En cuanto a sus propiedades físicas, el vinagre es una sustancia líquida transparente con un olor característico y un sabor agrio. Tiene una densidad mayor que la del agua y su punto de ebullición es ligeramente más bajo que el del agua. En cuanto a sus propiedades químicas, el vinagre es ácido debido a su contenido de ácido acético. Esto le confiere la capacidad de reaccionar con ciertos metales para liberar hidrógeno gaseoso, así como la capacidad de neutralizar bases. Además, el vinagre es un buen agente conservante y desinfectante debido a su naturaleza ácida, lo que lo hace útil en la conservación de alimentos y en la limpieza del hogar. Estas propiedades físicas y químicas hacen del vinagre un líquido versátil con una amplia gama de aplicaciones en la cocina, limpieza y conservación de alimentos. Sí, la gelatina es un coloide. Un coloide es una mezcla en la cual partículas de un material están dispersas en otro material. En el caso de la gelatina, las proteínas se dispersan en el agua para formar una estructura tridimensional que atrapa el agua y le da a la gelatina su característica textura semisólida. Este tipo de coloide se conoce como un coloide sol-gel, debido a su capacidad para cambiar de un estado más líquido, sol, a un estado más sólido, gel, bajo ciertas condiciones como el enfriamiento. A continuación diré unos ejemplos de disoluciones. El primero sería la arena. Es la mezcla de dos diminutas partículas de diferentes minerales, entre ellos el dióxido de silicio, los silicatos y los carbonatos. El siguiente ejemplo sería refrescos o bebidas gaseosas, donde el azúcar y otros sabores, soluto, se disuelven en agua carbonatada, solvente. Otro ejemplo, vinagre, donde el ácido acético, soluto, se disuelve en agua, solvente. Agua salada, donde la sal, soluto, se disuelve en agua, que es un solvente. Otro ejemplo sería alcohol etílico, donde el alcohol, soluto, se disuelve en agua, solvente, para formar bebidas alcohólicas. Y por último, el aire, donde el oxígeno, dióxido de carbono y otros gases, soluto, se disuelven en nitrógeno y en otros gases, solvente. Vamos a mencionar algunos ejemplos de suspensiones. Como número 1 podemos encontrar el jugo de frutas, que se puede separar por recatación. Si se deja un tiempo, se observa cómo la pulpa de la fruta se deposita en el fondo o por la filtración con un colador. El agua turbia de los ríos, los sedimentos acaban depositándose a su desembocadura por recantación. La ceniza, en una erupción volcánica, se separa del aire por recantación.
La harina, suspendida en agua, se separa por decantación o por filtro fino. Y por último, los medicamentos en sobre, que se deben agitar para que no se depositen en el fondo del vaso. Algunos ejemplos de emulsiones son la piedra pómex, que es la fase fluida roca sólida. Fase dispersa, las burbujas al aire microscópicas. Después tenemos sangre, fase fluida, agua, fase dispersa, plasma sanguíneo. La gelatina, que fase fluida, colágeno, fase dispersa, partículas de agua y minerales. Polvo flotando en el aire, fase fluida, aire, fase dispersa, polvo. Y como último, el queso, fase fluida, cuajo de la leche, fase dispersa, el agua. Para este primer experimento, que es muy sencillo, vamos a hacer como primer paso colocar 100 mililitros de aceite en un vaso de precipitado. Junto con este vamos a agregar 10 mililitros de agua y de esta forma revolveremos con un agitador de cristal proporcionado por la maestra de laboratorio química. Para este experimento número 2, al igual es muy sencillo, solamente vamos a colocar 10 mililitros de vinagre blanco en un vaso de precipitados y colocaremos 100 mililitros de aceite. Y al igual vamos a revolver con un agitador de cristal como en el paso anterior. Para este experimento número 3 vamos a colocar aproximadamente 125 mililitros de leche en un vaso de precipitado, para posteriormente colocar una hoja frente de ella y del otro lado vamos a alumbrar con una lámpara y así podremos descubrir si es un coloide o no. Aquí estaríamos trabajando lo que es el efecto Tyndall, en donde podemos checar si las partículas son visibles y proporcionan luz. Experimento 4. Para este vamos a colocar un poco de maicena y un poco de agua, que no sea mucho ni poco, para después ponerle la hoja y la lámpara como en el anterior. Experimento 5. Vamos a utilizar un sobre de gelatina. Para esto vamos a hervir 500 mililitros de agua o bien medio litro. Esperemos a que el agua esté hirviendo y le vamos a vertir el sobre de gelatina y comenzamos a mover para después colocarla en un recipiente. Dejamos enfriar por 20 minutos aproximadamente para después meterla al congelador y una vez que esté congelada podemos comenzar con nuestro efecto Tyndall, que es colocar la lámpara para comprobar que la gelatina es un coloide. Experimento 6. Como primer paso, vamos a colocar 100 mililitros de aceite en un vaso de precipitado. Ahora se le coloca un huevo y ahora dejamos reposar ni mucho ni poco tiempo. Después vamos a pasarlo a la licuadora y comenzamos a licuar y mientras se licúa vamos a ponerle una pizca de sal y finalmente queda el aderezo de mayonesa. Finalmente, las observaciones y resultados que notamos en este experimento fueron varias, pero como podemos observar en el primer experimento, pues podemos notar que es una mezcla heterogénea, por lo que se caracterizan por estar formadas por dos o más porciones distinguibles a simple vista y el agua y el aceite no se llevan bien. No logran ser mezclados, en excepción que pasen por un proceso más profundo. En el segundo podemos notar que igualmente es una mezcla heterogénea, pues ya que se nota que no se logran disolver completamente y no se logran separar rápido el vinagre. La leche con la luz directa pudimos notar como el efecto Tyndall, que es un tipo de coloide llamado emulsión, pero igual pudimos observar que no pasaba la luz a la lámpara hacia la hoja. En cambio,
La maicena sí podemos decir firmemente que es un coloide, pues al ponerlo ante el efecto Tyndall podemos observar que sí logra pasar la luz o bien que sí existen las partículas en esta mezcla. En el aderezo de mayonesa es igual un coloide de tipo emulsiones. Además, que los componentes del huevo se dispersan con el aceite y como último tenemos la gelatina, la cual se le nombra como un coloide, porque al momento de comprobar con el efecto Tyndall podemos observar la existencia de las pequeñas partículas coloidales. La conclusión es que finalmente a través del efecto Tyndall podemos saber y descartar si en realidad una mezcla o producto es o no un coloide, y podemos presenciar las disoluciones, que se refiere o se denomina solución o disolución a una mezcla homogénea, constituida por dos o más sustancias. Las suspensiones, que son mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido. Y las emulsiones, que como bien sabemos se refiere a una dispersión de un líquido, o sea, en una fase dispersa, en forma de pequeñísimas partículas en el seno de otro líquido, o sea, la fase continua, con el que no es miscible, pues estas son las cuales están más presentes en nuestra vida cotidiana y que usualmente toda persona utiliza, y a veces no somos conscientes de lo que hay más allá de los productos. Y cabe recalcar que es importante reconocer y distinguir cada uno de ellos.